Muy buenos días, tardes o noches. Nuestro grupo conformado por el señor Matías Pizango y el que les habla Pablo Reyes, le vamos a explicar muy brevemente lo que son las causas y consecuencias de la intervención humana en lo que es el bosque de colina alta, sin olvidar que previamente lo que fue nuestro avance de nuestro portafolio uno también tocamos lo que es muy amenamente lo que son algunos datos estadísticos hidrológicos, eólicos, terrestres, de fauna, flora, etc. Una de las mayores causas de lo que puede ser la afección humana sería lo que es la deforestación. Por un lado tenemos lo que es la expansión agrícola. La agricultura es una de las principales causas de deforestación en los bosques de colina alta. En estas zonas los suelos son fértiles, el clima húmedo, favorecen los cultivos y la producción de café, cacao, o incluso para sembrar coca. Eso lo han ido acrecentando de una manera sobreexplotadora en las zonas más pertinentes a lo que son cultivos. Luego tenemos lo que es la ganadería extensiva, la criada de ganado requiere grandes áreas de pasto, lo que lleva a la tala de árboles y a la quema de bosques. Consecuentemente, la tala de madera, tanto legal como ilegal, es una extensión valiosa para lo que como es el cedro, la caoba o el nogal. Y eso, obviamente, como son elementos tan empleados en lo que son en la decoración o en la construcción de elementos netos de los hogares, o incluso las mismas viviendas, sin tener el pleno concepto de la afección que genera el ambiente, se hace de manera indiscriminada. Y por último, también tenemos lo que es la expansión urbana, que es la que nos afecta actualmente. El crecimiento de poblaciones en zonas urbanas y rurales de montañas requiere espacio para viviendas, caminos, escuelas y servicios. Luego tenemos lo que es la minería ilegal, riqueza de minerales. Los bosques de colina alta son muchas veces están situados en zonas ricas de lo que son oro, y coltan u otros minerales valiosos. Esta riqueza atrae minerales a mineros ilegales como tal. La débil presencia del Estado. Aquí tenemos un poco lo que es en síntesis algo que afecta mucho a nuestra nación, que es la nula presencia del gobierno, básicamente. Luego tenemos la falta de oportunidades económicas. Muchos de los aledaños a las zonas se vuelven mineros ilegales netamente porque no hay una oportunidad laboral o de crecimiento neto como persona. Por lo mismo buscan algún tipo de escape que evidentemente termina repercutiendo en el ambiente. Y por último, la corrupción y redes ilegales. Lo más clásico, lo más básico, que se generan lo que son los cárteles, netamente, a veces, como se dijo anteriormente, por la planta de coca y otras veces por lo que es, y se ha visto en varios reportajes, lo que es las transacciones ilegales de lo que sería oro. Construcción de infraestructura es otra de las causas. Carreteras y caminos, la apertura de nuevas vías de acceso, aunque útil para nosotros, también fragmenta el bosque y facilita la entrada de taladores. Proyectos energéticos. Las hidroeléctricas o tendidos eléctricos se construyen en zonas montañosas, por lo mismo de las pendientes y las caídas, la presencia de los ríos y caudales pendientes. Estos proyectos, si no están bien planificados, inundan bosques, netamente, porque de estos eliminan lo que son las protecciones netas y, por ejemplo, remueven las raíces netas de los árboles que no les permiten fungir como un filtro para lo que es el agua. Y luego tenemos lo que es el crecimiento turístico sin control, que tiene cierto nuestra nación le ayuda bastante, porque es un ingreso constante de dinero. No podemos negar de que al generarse tantas zonas de turismo ecológico o que no tiene repercusión, en realidad sí termina teniendo repercusión, porque nunca ha faltado el turista que bota cualquier tontería que encuentra o simplemente que se realizan las construcciones en las zonas protegidas, entre muchas comillas, evitando darse cuenta de la afección que puede generar simplemente el romper el hogar de algunos animales, el mover algunas plantas de su zona de crecimiento neto o simplemente reembolsar el caudal de un río. Luego tenemos lo que es el cambio climático, algo básico. Aumento de la temperatura global. Las emisiones de gases de efecto invernadero provocan un aumento en lo que es la generación de temperatura en todo el planeta. Afecta directamente a los bosques de colina alta, donde muchas especies están adaptadas a climas fríos. Alteración del régimen de lluvias. El cambio climático no ha modificado los patrones de precipitaciones, provocando lluvias intensas seguidas. O sea, ya de por sí antes había lluvias en lo que son los bosques, ahora imagínense un aumento desmedido de lo que es la evaporación de agua, generando más nubes, por ende más condensación y por ende más precipitaciones de agua. Luego tenemos lo que es la mayor vulnerabilización ecológica. Las especies que viven en zonas montañosas tienen rangos de altitud limitados. Es decir, tienen un rango de acostumbrarse a su ecosistema neto. No pueden evolucionar ni involucionar en cuanto a la altura que persiguen. Y por último tenemos las inversiones biológicas, que esto tiene mucho que ver con los humanos, ya que más una vez por traer especies de otras zonas, ya sea del Perú o del mundo en general, terminamos generando plagas. Una de las más pertinentes, por ejemplo, no es tanto como bosque de colina alta, pero sí ha afectado mucho, es por ejemplo en China y en Estados Unidos, que han traído una avispa que es cazadora netamente de abejas y ahora está deforestando más de la mitad de la población de abejas en todo lo que es Estados Unidos.
Pero bueno, retomando, introducción por actividades humanas, muchas veces las especies exóticas llegan al bosque por el transporte de mercancías, viajeros o cultivos. Cambio climático como facilitador, a medida que las temperaturas suben, especies que antes solo vivían en zonas bajas pueden sobrevivir en altitudes mayores. Y por último, construcción de vías de acceso. Carreteras, caminos, senderos también funcionan como corredores para que especies invasoras entren en los bosques. Lo más clásico de lo clásico, cuando decimos que una serpiente, una araña o un bicho en general entró a esa casa, en realidad nosotros ya hemos entrado en su hogar, porque plenamente ellos ya vivían antes aquí. Ahora les paso con mi compañero Matías que les hablará de las consecuencias. Ahora hablando un poco con el tema de las consecuencias, tenemos por ejemplo el caso de la deforestación y el cambio de suelo. Debido a que cuando se talan grandes cantidades de árboles en los extensos bosques, se eliminan los hábitats naturales de diversos aves, mamíferos, reptiles, insectos y hasta algunas plantas. Muchas especies, especialmente las endémicas o especializadas, no pueden adaptarse a ambientes tan alterados como pastizales o monocultivos. Así como también la pérdida de árboles también afecta a las especies epífitas, plantas que viven sobre otras plantas, como hongos, líquenes y organismos del suelo, los cuales dependen de condiciones microclimáticas húmedas y estables. Tenemos, por ejemplo, en las regiones de San Martín, el avance de la frontera agrícola, como los cultivos en el cacao, ha reducido los corredores biológicos como el mono choro de cola amarilla, la cual es una especie emblemática de este país y clasificada en peligro crítico debido a que al no poder moverse entre fragmentos de bosques, su población se vuelve más vulnerable a los diversos cazadores o diversos animales que lo quieren cazar. Luego tenemos el caso de la minería ilegal, debido a que el uso de mercurio para separar del oro del sedimento es altamente tóxico, y este solamente una pequeña parte se recupera y se mantiene estable, el resto simplemente se libera al ambiente donde entran a diversos ríos y se transforma en metilmercurio, el cual es una sustancia que se acumula en la cadena alimenticia, debido a que este entra mediante los peces y este al ser consumido por diversos animales, frena ocasiona fallos renales, neurológicos y en el desarrollo fetal, debido a que más que nada se ve en el caso de niños y embarazadas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Madre de Dios, el cual se han documentado concentraciones de mercurio en peces de hasta el 12% por encima del permitido, ya que se encontraron más del 75% de los habitantes de Puerto Maldonado, los cuales tienen un nivel muy alto de mercurio en la sangre. Además, tenemos la construcción de infraestructuras. Tenemos, por ejemplo, el caso de cuando se construyen carreteras o represas, se interrumpe la continuidad del bosque. Esto impide que especies grandes puedan moverse libremente en el bosque, ya sea para conseguir alimento o para simplemente procrear para poder seguir aumentando su especie. La fragmentación también crea bordes ecológicas, dando las condiciones ambientales, ocasionando que éstas cambien abruptamente, desfavoreciendo a las especies y favoreciendo a las invasoras. Un carro podría ser la carretera interamericana del sur, la cual conecta Perú con Brasil, ya que atraviesa importantes zonas de selva virgen, incluyendo áreas cercanas al bosque de Colina Alta. Desde su construcción se ha detectado un aumento exponencial de deforestaciones, tráfico ilegal de especies y asentamientos humanos no planificados. Luego, en el caso del cambio climático, por ejemplo, muchas especies tropicales dependen de señales climáticas precisas, o sea, ya sean lluvia o temperaturas eh, desvariables, para producirse, para migrar o para cambiar de fase vital. El cambio climático altera estas señales, provocando desincronizaciones entre las plantas, polinizadores o entre presas y depredadores. También se han observado un aumento de enfermedades como la malaria y el dengue, cuya expansión se favorece debido a temperaturas muy altas y lluvias muy irregulares. Por ejemplo, en el caso de las sequías de 2010 y 2016 en el Amazonas, se observó una mortalidad masiva de árboles en bosques secundarios de colina alta. Esto afectó a animales de dependencia de especies frutadas como el guacamayo rojo y el azul. La pérdida de estos árboles también elevaría la temperatura local hasta 4 grados más que en zonas más boscosas. Por último, tenemos la invasión biológica, lo cual algunas especies introducidas, como pastos africanos, por ejemplo, el brachiara, se expanden rápidamente, desplegando especies nativas del sotobosque. Esto afecta a la cadena alimentaria, ya que los dos animales no consumen esas plantas invasoras. Y algunas especies invasoras incluso modifican el fuego en el ecosistema. Por ejemplo, los pastos invasores arden con más facilidad y permiten incendios más densos y frecuentes. En el caso de que algunas zonas cercanas, por ejemplo, a Pucallpa, se han introducido la tilapia del Nilo en lagunas artificiales para agricultura. Estas se han escapado y ahora compiten con especies nativas como el boquichico y el sabalo. La tilapia se produce rápidamente
consumiendo alimentos de fondo y alterando el hábitat, provocando el colapso de la diversidad acuática y afectando la economía pesquera local. En una pequeña conclusión se podría decir, el bosque de colinas es un sistema muy complejo y altamente sensible a las alteraciones humanas. Cada causa de impacto ambiental tiene efectos múltiples, profundos y en muchos casos irreversibles, los cuales ni siquiera se llegan a tomar en cuenta o se implementan diversas medidas para arreglar estos mediante, por ejemplo, el corte de algunas especies de árboles en diversos días del mes para que estos puedan seguir aumentando o la cosecha de estos mismos, afectando que no solamente lleguen a especies y el clima, sino también las comunidades humanas que dependen del bosque para su alimentación, salud y cultura económica. Y bueno, eso sería todo con respecto a su trabajo.